canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Repita conmigo: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú y tu Santo Espíritu me van a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Pero papá, yo hoy te pido que esta palabra sea revelación en mi vida y me lleve a ser y caminar más como tú, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ezequiel, capítulo 43, versículo 11. El Señor está hablando aquí y se está relatando en la palabra de Dios un hecho importante acerca del tabernáculo del Señor. El tabernáculo, como Dani bien lo explicaba hace 8 días, hace parte de cómo el pueblo de Dios adoraba a su Dios. Y dice ahí en Ezequiel 43:11: y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer, ¿qué? El diseño. Lo que Dios estaba diciendo es que si este pueblo se arrepentía, Dios le iba a mostrar cómo había sido diseñado y para qué había sido diseñado el tabernáculo. ¿Sí? Esto es cuestión, hoy vamos a hablar que es cuestión de diseño. ¿Sí? Ya hablamos de que ir al origen era importante. ¿Sí? Estamos en una serie que se llama Vive tu Misión, es una serie que ya estamos terminando en una temporada que se llama Área Ministerial. Si usted está viniendo por primera vez a nuestra iglesia, nos está escuchando, está conectado por primera vez, puede buscarlo ahí en las plataformas donde esté conectado y ahí va a encontrar lo que hemos hablado atrás para que conecte muchas cosas de las que estamos hablando ahí. Pero hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que hay una piedra angular y que tenemos una asignación a la cual debemos responder por encima de algunos muros que el Señor atraviesa en nuestra vida personal. Y definimos que era el área ministerial, es cumplir con la asignación que Dios te dio para la edificación de la iglesia. Eso es el área ministerial. Aprendimos también en una palabra muy especial donde el Señor trajo como invitado a mi esposa y creo que el Señor hizo cosas importantes en la iglesia con esa prédica, en familias, en parejas. Creo que ponernos cada uno en nuestro lugar como hombre y como mujer dentro del cuerpo de Cristo es importante y es un fundamento del área ministerial. También hace 8 días Dani nos compartía acerca de la adoración y cómo la adoración es central para desarrollar un área ministerial sana. Un área que, como Alex lo recordaba al principio de la oración, adora por lo que Él es y no por lo que Él hace o por lo que nosotros somos. Es por lo que Él es que adoramos. Y entonces el Señor ya me llevó al origen, pero con esta palabra me llevó al diseño. Y por eso empecé a hablar en Ezequiel de lo que está diciendo Ezequiel ahí. Sigamos leyendo, dice: hazles conocer el diseño del templo y su estructura con sus salidas y entradas. Es decir, todo su diseño. ¿Sí? Repítase usted ahí mismo: Dios me diseñó. Soy diseño divino. Eso es lo primero que hay que tener claro para poder enfrentar esta área. Yo tengo un diseño, ¿sí? Y Dios quiere que yo lo conozca. Y a través de la palabra de Dios, en este caso, en la configuración del tabernáculo, Dios nos va a ver cómo desarrollaba ese diseño. ¿Alguien aquí ha construido o está construyendo? ¿Cierto? Dicen que es la maldición del gitano: te veré construir. ¿Cierto? Los que hemos construido saben lo que es una construcción, ¿sí o no? Y voy a hacer la pregunta: ¿es más fácil construir con planos o sin planos? Con planos, ¿sí o no? Porque una vez el creativo se le sale y diseña unas cosas. Aquí en la iglesia nosotros teníamos un baño que ya no estaba a propósito, tenemos baños nuevos, démosle gloria a Dios por eso. Allá al fondo a la izquierda, aquí todo es al revés, fondo a la izquierda está el baño, ¿sí? Pero teníamos un baño diseñado especialmente, ¿sí? Para un amigo en Estados Unidos, José, el director de la alabanza de Full Life, amaba ese baño porque él siempre quiso tener un baño que tuviera ducha, lavamanos y sanitario en la misma parte, ¿sí? Cuestión de diseño, era raro, sí, porque usted ahí podía hacer todo, pero estaba diseñado así. No entendía, o sea, cualquiera decía uno: ¿cómo revuelven todo en una misma parte? ¿Sí? Diría un melancólico: no, eso está mal, uno aquí y otro aquí, ¿sí o no? Pero cuando no se construye, no se edifica sobre el diseño, eso pasa. Pueden salir cosas que tal vez no fueron diseñadas de esa manera. Que nosotros le damos uso, sí,
pero no son su diseño. Y dice ahí la palabra: todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes, pon todo esto por escrito ante sus ojos, que se pueda leer, que se pueda ver, para que sean fieles a todo su diseño. Dios mandaba a su pueblo a ser fiel al diseño para el tabernáculo, el lugar donde se le iba a dar adoración, donde se le iba a servir al Señor, ¿sí? Dios mandaba a que se cumpliera un diseño, y todos nosotros tenemos un diseño y tenemos planos claros que Dios nos ha dado para poder construir y edificar como el Señor nos ha mandado, ¿sí? A través de la palabra de Dios tenemos unos buenos planos para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Yo me tomé el atrevimiento, con el permiso de los arquitectos diseñadores de la iglesia, de definirlo según Wikipedia. Dice: diseño. El diseño se define como el proceso previo de configuración mental. Y yo ahí dije, ¿qué? Sí, en chino, a mí me hablan en chino. Yo dije, ¿cómo? Tuve que leer la palabra para poder entender de qué estaba hablando el que lo define. Pero cuando yo veo la definición natural de diseño, tengo que ver a Dios. Porque miren lo que dice la definición: el diseño se define como el proceso previo de configuración mental, prefiguración, o sea, a imagen de. Fuiste diseñado a imagen de un Dios creador, de un Dios que te planeó, de un Dios que tenía tu diseño, que te planeó. Dice más adelante en Primera de Crónicas, ¿sí? David está hablando ahora no del tabernáculo, sino del templo, de la construcción del templo. Dice que, Primera de Crónicas 28 y 19, dice: todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor. Todo esto, todo lo que él estaba escribiendo, ¿qué estaba escribiendo? Si usted amplía ahí un poco el contexto, hoy no lo voy a usar ahí, pero usted lo puede leer en su casa. Si usted amplía ahí el contexto, David le está dando a Salomón, ¿sí?, el diseño del templo, cómo se debía construir, dónde se debía poner esto, dónde se debía poner esto. Pero David dice algo que la definición natural de diseño nos ratifica: es que ese diseño viene de un diseñador que lo puso en su mente. Tú vienes de parte de un diseñador que te creó así como estás, así como eres, ¿sí? Estás bien diseñada, aunque el diablo te haya dicho otra cosa. Estás bien diseñado, aunque otros te hayan dicho otra cosa. Así como estás, somos diseñados. ¿Ustedes dejaron de formar el diseño en el camino? Sí, es cierto. Algunos lo dejamos de formar en el camino. Pero como fuimos creados, fuimos diseñados. No necesitamos nada más. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor. Si tú quieres conocer tu diseño, tienes que ir a los planos, al manual, ¿sí? Por eso mencionaba el ejemplo del que construye. Porque si uno construye con los planos y le salen cosas que uno no piensa, no hay forma de construir sin imprevistos. Usted siempre construye y hay un imprevisto, ¿sí? Medimos mal, se nos fue la curva aquí, el nivel, no, es que no vimos que el sol salía hasta ahora por aquí, nos toca tapar la ventana, es que no. Y eso es lo que pasa cuando nosotros edificamos la iglesia, ¿sí?, que nos perdemos del diseño. Pero Dios quiere hoy que su iglesia vuelva al diseño, a los planos únicos, al ADN celestial con el que Él te planeó. Salmo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Métase ahí en la cabeza, piense en Dios, el diseñador por excelencia, el arquitecto, diseñándolo, ¿sí?, viendo todo su cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito. Ojo, Él está viendo lo que Él diseñó, ¿sí? Él está viendo en tu vida lo que Él diseñó. Fuiste planeado, tienes unos planos celestiales que el Señor te entrega y te invita a que los encuentres. Por eso muchos en la vida a veces nos las pasamos dando tumbos, tun. ¿Por qué? Porque queremos encontrar el diseño, tal vez en lo que el mundo modeló, en lo que nuestros padres nos dijeron que éramos, o en lo que hemos construido en nuestras fuerzas. Pero cuando yo, como David, pido revelación del cielo, de su diseño,
tú vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a fluir, cómo empiezas a caminar en la voluntad y en el orden y en el propósito que Dios tiene para ti. Y tal vez, en muchos casos, como el mío, no es como tú creías que se desarrollaría, ¿sí? Tal vez tú estás en un lugar, en un trabajo, en una empresa, en un país, ¿sí?, que tú dijiste, ¿yo qué hago aquí? Pero las cosas, lo que Dios dispuso en el camino, te han llevado allí. Tú sigues a veces resistiéndote. No, yo quería era lo otro. No, yo quería era la otra. No, hermano, está ahí. ¿Sí? Dios tiene un diseño. Dice, estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, dice la palabra de Dios. O sea, Dios se tomó, recuerda, Dios es el eterno, Dios es el Padre, Dios es el alfa y el omega. Sí, Él se tomó la molestia de diseñarte a ti, diseñarme a mí. Levante su dedo ahí, su índice. Muéstraselo al que tiene al lado. ¿Sí o no? ¿Son iguales? Tállelo ahí, quédese mirándolo y mira al que tiene al lado. ¿Son iguales? No. ¿Sabe por qué no son iguales? Porque Dios te diseñó a ti diferente a mí. Es cuestión de diseño. Por eso ahorita que dijimos, griten Hosana, mi amiga fue la única que gritó. Ya está diseñada para alabar al Señor. ¿Sí? Gloria a Dios por los que están diseñados para ello. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y tú puedes estar confundido de qué quieres para tu vida. Tú puedes estar confundido de por qué Dios no ha permitido algo en tu vida. Tú puedes estar confundido de por qué terminaste de una manera en un lugar. Tú puedes estar confundido de por qué, si tú veías todo tan claro, de la noche a la mañana todo se derrumbó. Ay, perdón, esa es una alabanza, ¿no? O sea, ¿por qué? Si yo iba tan claro, si el Señor me había hablado, ¿y por qué todo se derrumbó? Yo te digo, mira, ni eso cambia el diseño que Dios tiene cerca de ti. Porque fuiste diseñado o diseñada con propósito, por propósito y para propósito. Y es importante, si yo quiero caminar en esta área, en el área ministerial, entender que fui diseñado, ¿sí? Entender que Dios tiene un plan. El profeta Jeremías, Dios se lo dice de esta manera. Jeremías 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, léalo a la par del Salmo 139. Y se va a dar cuenta cómo Dios te está susurrando al oído, te está diciendo hoy, no importa si el resultado que otros quieren no es. Yo te diseñé y te diseñé con un plan. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes que nacieras ya te había apartado. Si tú estás aquí es porque Dios te apartó. No para que fueras un evangélico, te apartó porque Él tiene un plan. Y porque Él quiere de tu corazón algo diferente. Y este diseño solo va a venir a través de la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el que lo hace. Dice, te había nombrado profeta para las naciones. Si tú tienes claro tu diseño, entonces vas a poder responderte a la pregunta de cómo identifico cuál es mi ministerio. Porque muchos crecimos a veces dentro de la iglesia con una buena intención, ¿sí? Pero tal vez con un mal enfoque bíblico, con un mal enfoque de perspectiva del diseño divino, de sobre todo lo que la palabra nos menciona. Y quienes crecimos en el evangelio, crecimos en la iglesia, bueno, yo no crecí, yo llegué ya viejito, ¿no? Bueno, tan viejito tampoco, ¿sí? 15, bueno. Quienes llegamos ahí y empezamos a soñar, empezamos a ver ese diseño y empezamos a vivirlo, pero empezamos a diseñarlo y a meterle nuestra forma o a meterle la forma del hombre, ¿sí? Y entonces ahí nos equivocamos y por eso muchos nos estrellamos, por no tener claro el diseño. Para poder responderme cuál es mi ministerio, yo tengo que tener claro el diseño, pero tengo que tener claro 4 cosas importantes. La primera de ellas, para yo saber cuál es mi ministerio, tengo que tener claro cuáles son mis habilidades, ¿sí? ¿Para qué soy hábil? El Señor ha venido preguntándonos en la iglesia este año, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué fue lo que Dios te entregó? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Sí? ¿Para qué eres hábil tú? ¿Sí? ¿Cuál es la habilidad? Esa habilidad natural. Y yo siempre pongo el ejemplo de los casos normales del día. Cuando llevaba a mi hijo a entrenar de fútbol, mi hijo no tiene un don natural,
y una habilidad natural para el fútbol a los 4 o 5 años. Y tal vez uno está tratando como papá que la salvación llegue por ahí, ¿cierto? Entonces, uno está ahí pensando, y le nace una hija mujer y uno dice, se acabó el sueño. Entonces usted está pensando que él desarrolla y dice, y uno chiquito le dice, pégale con la izquierda, pégale con la izquierda. Y no, sale derecho y uno dice, Dios mío, que esto me está perdiendo el sueño. Pero entonces yo empiezo a ver que sus habilidades naturales tal vez no sean las habilidades naturales de otros. Pero él sí tiene otras habilidades naturales que otros no tenían. Y entonces yo empezaba a descubrir y el Señor me mostraba y me decía, claro, tu hijo tiene una habilidad diferente en la manera de pensar. Tu hijo tiene una habilidad diferente con el cuerpo que yo le di. Y claro, cuando yo lo veía era por encima promedio del resto. Entonces, todos tenemos unas habilidades. Todos, absolutamente todos tenemos unas habilidades. Pero algunas se van a desarrollar. Entonces, él tiene unas habilidades, pero no tiene esas habilidades de una pingüita que yo iba al entreno y era como así. Y yo decía, Messi. Ese muchachito, ¿cómo hacían? O sea, ¿lo llevaban a entreno de embarazo o qué? O sea, él corría como jugador de fútbol. Yo decía, no, niño era jugador de fútbol. Entonces yo le decía a mi hijo, pégale a él porque tiene que pegar a los buenos, a los malos él ve tronco. ¿Sí? Y claro, se volvió mejor amiguito, ¿no? Y él tenía la habilidad para jugar. Y mi hijo desarrollaba la habilidad. Y se volvieron buenos amigos. Y ahí vamos. Todos tenemos, hay otros que tienen habilidades para los números. Hay otros que tienen habilidades para ser creativos. ¿Sí? Y ahora hablaba con uno de los tantos creativos que hay en nuestra iglesia y decía, ay, ¿qué tal si hacemos esto? No, y si hacemos esto, pastor. Y dije, yo solo pensé en hacerlo, el resto hágalo usted. Yo no tengo ni idea. ¿Sí? Hay gente que le fluye eso, ¿sí o no? Si nos pasaran una hojita a todos, nos dijeran, dibuje al pastor, ¿sí o no? Y sé que algunos harían bolita, palito, ¿sí? Otros dirían, wow, igualito al pastor, ¿sí o no? Le puso hasta pelo y todo, lo proyectó. Hay habilidades y la palabra nos deja verlo de esa manera. Éxodo 36:2 dice, Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico. Empiecen a entender que nuestras habilidades se empiezan a relacionar con lo espiritual. ¿Sí? Pero hay habilidades, todos traemos habilidades. Dice, y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. ¿Sí? Por eso en la iglesia usted empieza a ver que hay gente que tiene habilidad. Siempre hay gente con habilidad. Hay gente que sabe hacer cosas que nadie más sabe hacer. Normalmente son los más ocupados. ¿Sí? Pero hay habilidades. Hay otros que tienen habilidades que uno dice, qué bueno para sembrar matas, ¿sí o no? Es más, dirán las abuelas, tiene mano, ¿sí o no? Hay otros que sembramos una mata y no seca, ¿sí o no? No nos da. Como yo tengo aquí en la iglesia hombres que son muy hábiles para hacer de comer, Dios los bendiga, pero hay otros que no, ¿sí o no? Por eso tenemos amigos, ¿sí o no? Para que hagan sancocho, para que hagan otra cosa. Hay otros que no hacen sino sancocho y no más, con recetas ahí raras, pero bueno. Pero todos tenemos habilidades, ¿sí? Y aquí lo que la palabra nos está dejando ver es que para la construcción del tabernáculo, del templo, que usaban las habilidades en lo que era. ¿Sí? Yo quiero saber cuál es mi ministerio, yo tengo que saber cuáles son mis habilidades, ¿sí? Yo tengo que identificar para qué soy bueno. Hay cosas en las que yo me desarrollo muy bien y no necesariamente la habilidad siempre tiene que ver con la profesión. Porque cuando la habilidad, ¿sí?, se suma a ese elemento, a esa practicidad, ya se va a empezar a volver vocación. Pero no siempre esa habilidad está relacionada con lo que espiritualmente yo voy a hacer. Se lo explico. Dentro de nuestro liderazgo hay unos grandes tesoros, ¿sí? Dios ha bendecido esta tierra con personas muy especiales. Pero yo nunca pensé que iba a tener 4 abogados en la alabanza. Yo hasta creo que es Dios. Oh, está bien pues que un ingeniero, porque siempre tiene que haber ingenieros, ¿sí me entiende? Pero 4 abogados. Uno no pensaría que los abogados cantan tanto, ¿sí o no?
Y hasta tocan y aprenden rápido. Y yo digo, vea pues. Pero su habilidad, ¿sí?, está empezándose a sumar a un don, ¿sí? Porque Dios nos da habilidades, la palabra nos lo deja ver, y las habilidades que Dios nos da son la provisión de Dios para la edificación de la iglesia. Tus habilidades son provisión de Dios para edificar esto que es el cuerpo de Cristo, no lo físico. Lo físico, usted cada vez va a ir viendo más que esta iglesia se parece menos a lo que ustedes creían que era una iglesia. Y esa es mi oración a Dios: Señor, déjanos hacer algo raro, pero no más matas, que es que el mantenimiento sale costoso. Pero déjanos hacer algo diferente. Tus habilidades, las habilidades que Dios te dio, son la provisión que Dios nos da para la edificación de la iglesia. Y por eso el Señor dice en Mateo 16, 18, lo hemos hablado. Dice: tú eres Pedro, tú tienes tus habilidades, pero sobre esta piedra, sobre el fundamento que es Jesucristo, edificaré la iglesia. O sea que si tú y yo tenemos un diseño divino y fuimos escogidos, tenemos que participar de la edificación de esa iglesia. Pero para participar de la edificación de la iglesia, tengo que saber para qué soy hábil. ¿Sí? Hay personas que son hábiles para muchas cosas, hay otras que no. ¿Sí? Si tú eres hábil, ¿sí?, para la alabanza, pues vas a desarrollar tu habilidad en la alabanza. ¿Sí? Pero puedes ser un gran adorador allá, pero no maltratándonos el oído acá. ¿Sí? Por eso Dios en la iglesia va desarrollando esas habilidades, va desarrollando nuestra capacidad. El apóstol Pablo nos lo deja ver en Romanos 12, 6, 8 de esta manera. Tenemos dones diferentes, ¿sí? Todos tenemos dones diferentes. Algunos se parecen, ¿no? Según la gracia que se nos ha dado, ¿sí? Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a ¿qué? A su fe, con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Pero todos tienen una habilidad y un don que Dios quiere dar. Mire, por ejemplo, yo no sé si usted lo los que, bueno, el 99% de las personas, creo la mayoría de los que estamos acá venimos de otra iglesia y sabemos que este personaje aparece en todas las iglesias, ¿sí? Voy a ver si usted lo reconoce. Hay personajes en la iglesia que tienen un don para coger una silla y ubicarla. Usted termina el servicio y ellos cogen su silla y van y la ponen allá otra vez. Y si pueden se llevan la suya y la ponen. Espíritu de silla, no sé. ¿Sí? O sea, eso es un don. No lo critique, porque eso es un don. Hay personas que eso está en su corazón. Hay otros que nunca llevarán la silla. Nunca, nunca. No es su don, ¿sí? En eso huyeron. Pero hay otros que van a recoger la de ellos y van a recoger la del otro. Porque es un don. Es diferente. Pero Dios usa una silla para empezar a desarrollar tu habilidad y empezar a llevarte a experimentar sus dones. ¿Sí? Escúcheme bien, yo estoy diciendo cómo identificar dónde usted debe estar y en qué parte debe estar. ¿Sí? No estoy diciendo que todos tienen que recoger la silla, no estoy echando ese sablazo, no. Estoy diciendo, estoy diciendo que eso nos deja ver. Y lo peor es que eso, los que vienen de otra iglesia, los que han estado en otra iglesia, saben que eso es así, ¿sí o no? Así funciona. Ahora, yo estuve en una iglesia, no voy a decir cuál, donde las sillas parecían santas. La gente con el don se levantaba y decía: ay, yo quiero servir. Se daba cuenta de que tenía gran parte del cuerpo y decía: no, yo organizo, yo llevo la silla. Y de pronto los que ya iban más adelante le decían: no la toques, hermano, yo la llevo. Por eso aquí no le prohibimos a nadie que barra, que trapee, que rea sillas, nada. Pero resulta que en ese momento nosotros confundíamos y parábamos la habilidad de otro. Y el otro lo único que quería decirle a su Dios por medio de la silla es que él estaba ahí. Y una silla es tal vez el comienzo, ¿sí?, de un pastor, de un profeta, de un evangelista, de alguien que te quiere animar, de un consejero, ¿sí? Pero Dios usa estas tareas tan básicas, tan parecieran tan simples, sencillamente para decirte:
Eres parte de un cuerpo, fuiste diseñado, tienes habilidades y quiero entregarte dones. Y déjame se lo explico a través de los temperamentos, ¿sí? La iglesia, el cuerpo de Cristo necesita gente en todas las habilidades y en todos los extremos. La gente necesita los amados melancólicos, familiares primos del Excel, cuadriculados como ellos solos, ¿sí o no? Hermosos, Dios los necesita. Hay unos que me miran y me dicen, desgraciado, menos mal tiene tapabocas, ¿cierto? Pero sin ellos no habrían orden en nada de lo que hacemos, porque ellos son los que ponen la silla así. ¿Por qué 3 y no 2? Porque yo dije. Tienen que ser 3, pero pongamos 2. No, son 3 porque me descuadra la línea. Son necesarios. Se necesitan para darnos órdenes a los que nos gusta animar a la gente. A los sanguíneos que decimos, dale, dale, hágalo así, déjelo entrar. Pastor, nos pusieron una multa por la falta de los protocolos. Por eso el Señor nos va regalando en la iglesia descubrir esas habilidades, entonces por eso uno pone los bravos allá. ¿Sí? No van a pensar que Alex es bravo, que Jorge es bravo, no. ¿Sí? Pero cada uno tiene una habilidad. Los temperamentos nos dejan ver eso. El melancólico es necesario. El alegre, el que te anima, es necesario. Hoy no lo podemos hacer por el tapaboca, pero yo sé que hay algunos, yo ya empiezo a descubrir habilidades, esta prédica me ha servido mucho, es fundamental para el desarrollo de esta iglesia, y yo empiezo ahora a descubrir un don, y es la habilidad de sonreír con tapabocas. ¿Sí? Porque hay unos que con tapabocas y sin tapabocas, igual usted los ve y usted dice, estará bravo, pastor, tal me miró mal. Yo, no es que lo miró mal, estaba riendo, pero sus ojos son así. Pero hay personas que usted las ve los ojos y usted dice, oh, está como contento, ¿sí o no? ¿Por qué? No sé, eso es una habilidad. También son necesarios. También son necesarios aquellos que lo pisan a uno, que uno está ahí y uno siente que, el distanciamiento. Pero uno necesita también ese colérico líder que dice, vamos, y lo sacamos adelante. Pero a veces ese colérico pasa por encima de nosotros, ¿sí? Pero ese liderazgo también es necesario, es una habilidad necesaria. Y también es necesario, mi amigo flemático, el pacificador, el tranquilo, el que uno sale corriendo y dice, ¿qué hubo? Hagámosle. Espérate, cola suave. Y uno dice, ya, los que somos esposos sabemos, ¿cierto? Los que tienen un esposo con tendencia flemática, uno dice, ya, no, a mí el Señor no me ha mostrado. Sí. Todos tenemos diferentes habilidades. El matrimonio sí que modela el diseño de Dios. El matrimonio sí modela lo que Dios está haciendo. ¿Cómo nos muestra su diseño? ¿Cómo nos muestra qué habilidades? Pero cuando usted empieza en esa habilidad a hacer la danza, usted dice, ay, qué bueno. Yo ya aprendí que mi hermana corre y ella ya aprendió que yo no corro. ¿Sí? Aquí tenemos sargento viceprimero, primero, mayor, general, ¿sí? Entonces aquí uno ya sabe con quién tiene que lavar la loza, quién se la lava, quién no la va a hacer. Pero nos vamos aprendiendo a descubrir nuestras habilidades, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo lo dice ahí claramente en su palabra, que cada uno ponga ese don en servicio de la iglesia. Dice, si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Debes identificar cuál es tu habilidad a través de tu diseño para estar en este lugar. Porque esa habilidad que tú haces muy bien va a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Va a edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10:31 dice, en conclusión, para hacer habilidades, sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de ¿quién? De Dios. ¿Para qué son nuestras habilidades? Para glorificar a Dios. Y cuando tú las descubres, ¿sí? Y muchos que tuvimos que estudiar una profesión, porque era lo que había, porque no alcanzaba para más, porque mi papá quería que estudiara eso, por lo que sea. Lo que yo sí te puedo decir hoy es que lo que hiciste, que lo que pasaste,
desarrolló en ti habilidades que van a llevarte a encontrar propósito. Puede que no fuera lo que tú querías, ¿sí? Pero lo que Dios hizo, lo que Dios permitió por tu corazón, va a ser usado para lo que Él viene más adelante haciendo en tu vida. Amén. Después de la habilidad, entonces les hablé de 4 puntos. Vienen los dones, ¿sí? Primera de Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, y quiero en esto sí ir directamente al texto y exponerlo desde ahí como la palabra nos lo muestra. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu, ¿sí? Diversas personas, pero un mismo espíritu, ¿sí? Escucha bien esto, versículo 5. Hay diversas maneras de servir. Hay quienes les gusta la silla, hay quienes no, y no es problema, ¿sí? Hay quienes son muy creativos, hay quienes no lo somos tanto, nos esforzamos. Hay quienes cantan muy bonito, hay quienes no, adoramos, ¿sí? Y no está mal, ¿sí? Por ejemplo, una muestra de ello es el equipo de fútbol de la iglesia los domingos, ¿sí o no? No voy a hablar más para no herir susceptibilidades. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Escúchalo bien, un mismo Espíritu y un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. En vano construyen, edifican ustedes, si el Señor no es el que edifica. Y en esta iglesia eso es claro. No hay nada que hagamos nosotros por sí mismo. Lo que pasa es que reconocemos que en su misericordia, en su gracia, como decía la palabra, Él nos dio habilidades. Y eso es lo que hace que esto se haga real. No yo, no los superlíderes que tenemos. No, es la misericordia de Dios que nos permite servirle, hallar nuestras habilidades para recibir de su gracia en lo que Él tiene para nosotros. Dice, a cada uno, escuche bien, a cada uno, no se queda nadie, se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es el Espíritu quien da esa manifestación para el bien de otros, no para que usted se vanaglorie, no para que usted ocupe una posición, es para que usted sirva, porque eso es el área ministerial, es servicio. Y ahí me encanta esto, porque esto, el apóstol Pablo, recuerden que la iglesia de Corinto en contexto era una iglesia que se desordenaba frente a los dones, se iba mucho a extremos, ¿sí? Y el apóstol Pablo aquí está dejando un fundamento claro, una iglesia que se desordena. Y eso es importante en el contexto bíblico. Pero hay que entender también que hay un principio doctrinal de que él está colocando aquí, que usted lo va a ratificar a través de la palabra. Recuerde, la doctrina no se hace de un versículo. La doctrina se hace de la suma de la palabra, que es la verdad. Desde Génesis a Apocalipsis. Porque por hacer doctrina de un versículo es donde salen textos fuera de contexto, que se vuelven un pretexto. ¿Para qué? Para hacer una secta, para manipular, para tergiversar la palabra de Dios. Y cuando usted está hablando de dones, usted tiene que tener claro el fundamento doctrinal de la palabra de Dios. Y me encanta lo que el apóstol Pablo dice aquí, porque dice, una manifestación especial del Espíritu. Y aquí quiero hacer el paréntesis que el Señor me regalaba. Muchos crecimos escuchando, y aún lo escuchamos, en algunas partes donde se manifiesta o se predica la manifestación del Espíritu exclusivamente ligada al don de lenguas. Y en donde si no tienes don de lenguas, tú no tienes una manifestación del Espíritu. O sea, no tienes el Espíritu Santo. Y yo te quiero leer lo que dice el texto. No me creas a mí. Sácalo en conclusión a la exposición de la palabra. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios, único Señor, único Espíritu, da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros la profecía. A otros discernir espíritus. A otros hablar diversas lenguas. Y a otros el interpretar esas lenguas. O sea que yo no podría limitar la manifestación del Espíritu a un solo don. Por eso yo traigo mis habilidades, las pongo en el altar y le digo, Señor, yo quiero que esta habilidad
se una a tus dones para cumplir mi propósito, que es edificar la iglesia. ¿Cómo edificamos la iglesia? Desde la casa, ¿sí? Y créanme que esto fue una cosa que me llevó a confrontación, porque volví a estudiar, a profundizar, a preguntarle a Dios sobre mis dones, que a veces parecían estar claros, pero uno camina ahí corriendo y no se da cuenta. Y el Señor me llevaba a confrontación. ¿Por qué? Porque uno de los dones que el Señor ha revelado a mi vida es el de servir, es el de preocuparme por otros. Nunca me preocupó otra cosa. Desde pequeño creo que siempre Dios en habilidad y en dones espirituales desarrolló el estar pendiente de otros, ¿sí? Pero a veces se nos olvida estar pendientes de los más importantes. Y por eso le digo que usted no puede hacer doctrina de un texto, tiene que entrar en contexto. Porque cuando usted va a la palabra dice que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ay, hay gente que habla tan bonito en lenguas, ay, pero lo viera en la casa yo. También en otras lenguas, ¿no? Y no muy celestiales, ¿no? Uy, hay gente que unos dones, espíritu de sabiduría, pero uno los vi, ¿y este que metió allá? A todos les da sabiduría, menos a él. Y ahí el Señor me llevó a confrontación porque creo que hay un don permanente en mi casa, ¿sí? El Señor un día nos lo afirmó en una promesa y dijo que mi casa y yo serviríamos al Señor, ¿sí? Ustedes ven a mi hija acá, a mi esposa. Los otros todavía están muy chiquitos, si no ya los tendría sirviendo. Pero casi yo serviremos al Señor. El servicio es algo que Dios ratificó como un don en mi casa. Pero voy a ser honesto, ¿sí? Mi esposa apenas empieza a decir, aunque nosotros servimos tanto, mira, a mí, uno de ustedes me llama, yo ahora, créanme, no es que no contesta, es que me demoro para contestar, ¿sí? Porque ya ha aumentado el volumen. Pero yo contesto, y si me puedo ir, me voy. Tengo un pastor amigo, uno de mis mejores amigos, que me dice, ¿usted cómo me regala un machucón y lleva martillo? Porque si a mí me dicen servir, yo digo, y el problema que tengo en mi casa es que mi esposa me salió igual de cabra. Usted le dice servir y ella, vea, se lo voy a decir de esta manera. A veces estamos con los niños, ocupados, está con los niños. Y yo creo que los dos no sabe cuál de los dos soltarlo a cuál para irse a servir. Nos pasa. Porque la pasión de nuestro corazón, que es el tercer punto, nos mueve a ello. Nos mueve a reconocer nuestras habilidades, a usar los dones que Dios nos ha dado con la pasión de nuestro corazón. Y servir es una pasión de nuestro corazón. Pero, ahí hay que hacer una pausa en esa pasión, entendiendo que es un don. Escúcheme esto. Un don es una capacidad sobrenatural que se nos da de parte de Dios. Piensa en esto. Usted tiene una habilidad, pero viene el Espíritu Santo y cubre ese don. Ahora esa habilidad se convierte en algo sobrenatural. ¿Sabe por qué se vuelve sobrenatural? Porque va a impactar a otros para el reino de Dios, para el plan de Jesús, que era edificar su iglesia. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, según Él lo determina, para el bien de las demás partes del cuerpo. Por eso empezamos a depender. Por eso empezamos a entender que yo hay cosas que no sé hacer. Y cuando llegan, ¿sí? Yo me acuerdo, Dios me da una idea, pero como yo no la sé hacer, y segundo, no tengo toda la capacidad de hacerla, Dios los manda a ustedes. Por eso lo peor que le puede pasar a usted es que el pastor sepa usted para qué es bueno. ¿Sí? Estos días un siervo me decía, un líder me decía, pastor, ¿usted por qué me escogió a mí? Yo le digo, no, yo no fui, lo que pasa es que necesitaba hacer eso y no había nadie más, y estaba usted ahí atravesado, venga para acá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cuerpo. Y cuando yo no sé hacer algo, yo busco quien lo sepa hacer, ¿sí? Dios nos ha dicho, vamos a servir, pero servir como cuerpo a veces es difícil, porque no todos queremos hacer lo mismo, ¿sí? No todos queremos hacer lo mismo. Mire, se lo voy a poner en este ejemplo. En el staff de la iglesia hay baños, ¿sí? Y los baños también se tienen que lavar. Entonces yo voy a hacer una encuesta. Levanten la mano hoy los que el Señor les ha dado la habilidad, el don para lavar los baños. Me quedo aquí esperándolos.
¿Sí? Me quedo aquí a esperar porque esa no es una pasión del corazón. Bueno, ahora en pandemia se ha desarrollado en algunos hombres la pasión de lavar los baños, pero ahí vamos, ¿sí o no? Todos los ministerios, todos los equipos tienen cosas así. Por ejemplo, la alabanza no tiene baños, pero tiene consola. Entonces a veces hay que mandar a la gente para el baño. No yo, él, porque él es el que está desarrollando la habilidad. Él es el que va a colocar el don, pero quiere colocar esa habilidad y quiere colocar ese don guiados por el Espíritu Santo. Recuerde, tiene que identificar su habilidad, tiene que encontrar, desarrollar los dones que el Espíritu Santo le da, ¿sí? Y tercero, tiene que responderse qué apasiona su corazón. ¿Qué lo apasiona? ¿Qué es eso que usted, como me pasa a mí, deja lo demás y se va? ¿Qué es eso que lo apasiona? Si es la lavada del baño, levante su mano y lave baños. Sé que no es. Pero ¿qué es lo que le apasiona? Pero tenga en cuenta lo que la palabra de Dios dice ahí en el Proverbio 27:19. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona, lo que soy. Y también dice la palabra que el corazón es engañoso. Por eso usted no se puede dejar guiar directamente por su pasión, porque su pasión, cuando no pasa por este filtro, se puede convertir en una emoción. Y usted termina forzando un llamado, forzando una habilidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo garantiza usted que esa pasión de su corazón está ligada a su diseño, a su habilidad y a su don? Hay muchas razones de irlo identificando. Lo primero es estar apegado al diseño. Una muy natural y una muy especial es que la gente lo va a reconocer, ¿sí? La gente lo va a reconocer. Hay personas en las partes artísticas, en los talentos que usted dice, wow, qué talento, cómo canta. Como el caso de mi hijo. Usted dice, wow, ¿cómo juega? No, está desarrollando la habilidad, ¿sí? Pero no todos lo hacen de uno. Pero si la gente reconoce en ti eso, sigue apuntándole con temor y temblor, ¿sí? A pegarle a tu diseño, a encontrar tus habilidades y a que los dones del Espíritu Santo te permitan retomar y enfocarte en lo que Él quiere hacer en tu vida, ¿sí? Dios quiere que esa pasión del corazón se ponga en favor de su iglesia. Dios quiere que esa pasión de tu corazón esté enfocada. Todo corazón, todo lo que hay en el corazón es un indicio de tu llamado. Por eso tienes que responder a ello. Claro, buscando tu diseño, identificando tus habilidades y entendiendo los dones y poniendo en práctica los dones que el Espíritu Santo te ha dado. Por esto también, retomando el texto de Corintios, le digo a las personas, claro, y siempre le digo a una persona, oiga, cuando usted llegue, hable qué dones tienes. ¿Por qué? Ustedes vieron acerca de las lenguas. Soy un amante del fluir del Espíritu Santo y creo poderosamente en lo que las lenguas, como un don del Espíritu Santo, pueden edificar a la iglesia. Y por eso le digo a las personas, ven, si tú tienes un don de interpretación, dímelo, porque yo no lo tengo y como cuerpo te necesito. Necesito que cuando el Espíritu Santo ministre esta iglesia y tú escuches la lengua, tú que las interpretas, me digas, porque si no, se vuelve un desorden. Y dejamos de ser el cuerpo. Por eso necesitamos saber quién tiene sabiduría. Por eso necesitamos saber quién tiene dones para servir. Dice la palabra que hay dones, habilidades hasta para hablar. No solo de las señoras, hay hombres que hablan como un loro. Es una habilidad, ¿sí? ¿Por qué tienen todos que predicar si no todos estamos hechos para predicar? Y es una libertad que siempre le doy a mis líderes. Siempre digo, necesito que por favor cada uno prepare un sermón porque de pronto necesito salir de vacaciones o me voy. O necesitamos dar una clase. Y me encanta la libertad con la que este liderazgo puede levantarse y decir, pastor, ¿sabe que yo lavo los baños? Sí.
Pero no porque su pasión no sea la otra, es que no es una habilidad desarrollada. Siempre te advierto, ojo, no permitas que un temor, que un miedo, que un engaño, ¿sí?, opaque tus habilidades. Ahora, si es porque definitivamente tú crees que esa no es tu mayor habilidad, sino otra, sino la de servir, la de animar a otros, la de organizar, la de estar pendiente, bueno, desarróllala, pero asegúrate que no hay una trampa, que no hay un engaño del enemigo para que desarrolles una habilidad que Dios te ha dado, ¿sí? ¿Cómo? Yendo al diseño, yendo a lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí tenemos que involucrar en la pasión de nuestro corazón algo que se llama vocación, ¿sí? Y la vocación, mi pastor la define de la siguiente manera, es habilidad más pasión. ¿Sí? Me gusta esta definición. Cuando tú entiendes cuál es tu habilidad y cuando entiendes cuál es la pasión de tu corazón, tú desarrollas una vocación. Todos nuestros trabajos no desarrollan nuestra vocación. Ahora, yo te puedo decir que en mi temporada laboral secular me apasionaba, yo desarrollaba parte de mi vocación, ¿sí?, que era la gente, que era servir, que era estar con otros. Yo desarrollaba esa vocación. No todos podemos hacerlo y no todo en todo podemos hacerlo. Por eso la iglesia, como se los he venido mostrando, tiene diferentes habilidades donde no siempre vas a desarrollar lo que te apasiona en el corazón, pero Dios siempre usa lo que hace en tu corazón, en esa etapa donde tú haces lo que no te apasiona en el corazón, para llevarte preparado a lo que te apasiona en el corazón. El primer ministerio, estábamos muy jóvenes nosotros, hace poquito, con mi esposa y yo recién casados, ¿sí? Y nos vamos del avión de la luna de miel a servir, ¿sí? Brutos pero decididos, ¿sí? Y llegamos a servir y nos dijeron, van a servir, les vamos a entregar un ministerio que era un ministerio de empresarios y ejecutivos. Y pues nosotros estábamos jóvenes en ese momento y nosotros decíamos, y ya Dios nos había empezado a hablar de un llamado con las generaciones, ¿sí?, con los jóvenes, y yo decía, no, ¿cuáles empresarios? ¿Cómo así? ¿Para qué me van a mandar para allá? Y mi esposa me decía, pero eso es lo que hay que obedecer. Y bueno, yo eché la cabeza, me sometí, obedecí. Y en ese ministerio yo no me apasionaba por él, tengo que ser honesto. ¿Sí? Yo me apasionaba por Jesucristo. Y bueno, pues iba a hablar de Jesucristo de esa manera. Pero en ese ministerio yo iba a conocer a mi pastor, Pastor Esteban, iba a conocer a personas que iban a estar muy ligadas con esto que hoy es Tierra Nueva. Yo no lo sabía, pero Dios sí. Entonces hay momentos donde tú no estás haciendo lo que te apasiona. Pero yo quiero darte este consejo. Puede que no hagas lo que te apasiona, pero hasta que Dios no haya contentamiento en tu corazón, no vas a poder pasar a lo que te apasiona. Porque Dios quiere que te contentes, que entiendas que hay un diseño, que hay un tiempo para todo. Y después entonces, el Señor forjó en ese comienzo que no me apasionaba mi carácter. Bueno, empezó, sigue ahí en proceso. Intento todos los días. Pero empezó a formar un carácter. ¿Para qué? Para que la pasión de mi corazón se alineara a su voluntad, a su diseño. Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Usted y yo podemos hacer muchos planes, ¿sí? Muchos. En el área sentimental uno hace muchos planes. Sí, por eso siempre les digo a los solteros, mire, usted tiene un privilegio, atesórelo, no solo es que se guarde, sino que usted tiene el privilegio de algo que ya los que somos casados no podemos hacer, y es escoger. Cuando usted está soltero, usted puede escoger, antes no, después no. ¿Sí? Ahora, usted para escoger no tiene que probar todo. Usted no tiene que tocar todos los aguacates ahora, por protocolos, por Dios. Usted no tiene que meterle el dedo al aguacate para probarlo, no necesita. Usted puede elegir y puede elegir bien. Usted puede elegir que la pasión de su corazón lo lleve
algo diferente. ¿Cuál es el lío con esto de la pasión del corazón? El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. ¿Hay alguien aquí que ame al Señor? Sí. Bueno, Dios dispone todo para bien de Él. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Usted llega al ministerio, empieza a conocer su diseño a través de la palabra de Dios, del evangelio. Dios empieza a ministrar su vida, a hablar. Y de pronto usted empieza a darse cuenta que usted tiene habilidades. Mire, en el ministerio pasa algo especial. Que uno desarrolla habilidades que le sirven para la vocación o profesión que está desarrollando. ¿Sí? Usted viene a la iglesia a servir y usted empieza a hacer cosas que usted no sabía que usted podía hacer. Y que se vuelven una habilidad. ¿No le digo que tengo abogados cantando? Eso es Dios. Desarrolla las habilidades, saca lo que hay adentro de su don. ¿Por qué? Por diseño, porque usted conoce su habilidad, porque usted empieza a recibir los dones. Entonces dice la palabra que Pablo habla sobre Timoteo diciendo que el Espíritu Santo avive los dones, el fuego que fue colocado sobre ti. Dice que estas mujeres oraban sobre Timoteo de esa manera, diciendo que el fuego del Espíritu, lo que te avivó, la pasión de tu corazón se avive sobre ti. Diseño, habilidades, dones, pasión del corazón. El problema de esto está en que muchas veces nuestro corazón llega lastimado. En que la mayoría, creo que de los que hemos llegado a un lugar, llegamos con un corazón golpeado, defraudado, manipulado, ¿sí? Y entonces yo llego a una iglesia y estoy hablándole a Tierra Nueva, porque sé que el 90% de quienes estamos aquí estuvimos en otro lugar, ¿sí? O ya habíamos pasado por otro lugar. Y en algunos casos ese lugar nos lastimó. Los que están nuevos deben estar diciendo gloria a Dios. Y yo te digo, da gloria a Dios, te salvaste. Aquí te vamos a lastimar de otra manera, más suave. Porque somos hombres, quiero darte esa claridad. No hay forma de garantizarte de que el hombre no te vaya a lastimar. Es mentira si te lo han dicho, ¿sí? Lo que sí te podemos decir es que procuramos ir a este diseño cada día para aprender a amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, ¿sí? Y cuando tú traes ese corazón de esa manera, leía las palabras del apóstol Pablo diciendo, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. Y te acabo de dar un ejemplo. Yo no me apasionaba por este ministerio, pero Dios lo usó para bien. Pero ahora quiero bajar al nivel del dolor del corazón cuando tú has sido lastimado en el área ministerial. Porque no podemos seguir como iglesia andando con un corazón dañado, sin entender que el reino de los cielos sigue avanzando, dice la palabra. Y Él va a avanzar con tu dolor o sin tu dolor. Y la pregunta es, ¿tú qué decisión vas a tomar ahora? No, pastor, yo ya estoy muy viejo para eso. Olvídate. No hay vejez para hallar el propósito de Dios. Moisés tenía 80 años cuando empieza a desarrollar parte de su sanidad, porque creo que hasta el último día estaba reventando cosas en su corazón. No importa cuántos años tienes, no importa cuánto te han lastimado. Lo que Dios quiere hoy es que tú vuelvas a repasar algo. No hay nada nuevo en lo que te he dicho. En el diseño, en la habilidad, en los dones, ¿sí? En la pasión del corazón. Pero a lo que Dios quiere terminar de llegar es que Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú desarrolles esta área. Pero para que desarrolles esta área, quiere primero sanar tu corazón. Porque mal haría la iglesia seguir repitiendo el círculo de dolor que hemos traído de un lugar al otro. Y por eso cuando vamos a construir, cuando vamos a edificar, teniendo todas las habilidades, todos los dones, conociendo el diseño, la pasión de nuestro corazón, llega un momento donde el corazón mismo nos devuelve y termina herido, más herido. Por eso en Tierra Nueva le decimos a las personas, mira, lo que yo creo es que si llegaste hasta acá, primero debes orar para saber para qué vas a estar acá.
leer la visión y qué hacemos aquí. Porque vas a ser parte de un cuerpo en el cual no se calienta silla. Amén. Sigamos. En el cual tú haces algo. Puede que no siempre acá, puede que afuera muchas cosas. Es más, amo eso de nuestra iglesia, de que hay muchas personas acá que sirven afuera como nadie lo haría. Y no me interesa que vengan a mover las sillas. Me interesa que sigan siendo luz para Cristo, con sus habilidades y con sus dones, donde nadie más iría. Porque todos aquí encerrados, aleluya, gloria a Dios. No. Pero Dios está interesado en tu corazón. Porque voy a serte honesto, ¿quién mejor para sanar de la manipulación que aquel que ha sido manipulado? ¿Quién mejor para sanar del perdón verdadero que aquel que ha tenido que perdonar de verdad? ¿Quién mejor que ellos? Y por eso la iglesia entonces empieza Dios a levantar habilidades, a levantar dones, pero primero va a sanar tu corazón, porque Él va a usar esto. Ese cuarto elemento está ligado con tu historia, con tu pasado. Dios va a usar tu pasado en tu ministerio. Dios va a usar lo que Dios hizo en tu vida para ministrar a otros, para sanar a otros. Y lo va a poner en la pasión de tu corazón. Y lo va a poner para que aquello que muchos pensaron que era mal sea dispuesto para bien. Y Dios entonces necesita decirte: me interesa desarrollar tus habilidades. Me interesa que conozcas tu diseño, tus dones. Me interesa que avives esa llama en tu corazón. Pero antes de eso, me interesa tu corazón. Y cuando preparaba este sermón, esta mañana yo le decía: Señor, hoy es domingo de Ramos y yo soy como medio protestante. Yo qué Ramos voy a predicar, ya tú llegaste. Pero bueno, háblame. Y me fui a Mateo 21, versículo 8. Quiero que lo hable ahí en sus Biblias. Y eso no tiene nada que ver con el tema, le decía yo: Señor. Y el Señor me decía: silencio. Y entonces dice la palabra que ahí cuando la gente declaraba Hosana, dice: tanto la gente que iba delante como la gente que iba detrás. Este es solo Dios. Dios diciendo: no importa cuál es tu habilidad, donde estés, grita Hosana. Hosana es salvación. Hosana es el Rey allegado. ¿Sí? Hosana el que viene a tu corazón hoy a decirte: quiero activar tus habilidades y tus dones. Pero para ello quiero que lo conectes con el diseño que yo tengo para ti. Y puede que lo que termine pasando no se parezca a lo que tú creías, pero tú te vas a deleitar en Él. Tú te vas a gloriar en Dios en eso. Dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y yo dije: wow, Señor, qué domingo de Ramos. Porque Dios quiere que sus hijos se conmuevan. Dios quiere hoy llegar a tu corazón para decirte: ya no pierdas más tiempo. Versículo 29 ahí en Romanos 8 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, a los que Dios planeó, a los que Dios en su vientre, en el vientre de su madre vio, observó, acompañó, también los predestinó para ser transformados, para cambiar. Ay, pastor, ya tengo 89. No importa. Dice la palabra que Él te predestinó para cambiar, porque puedes ser usado ahora, y tal vez ahora es donde tu área ministerial se va a activar en sanidad. Y para ello necesita que reconozcas tu dolor. Para ello necesita que le digas: Señor, me quebré, me quebraron. Señor, ¿qué pasó aquí? Pero yo amo servirte, esta es la pasión de mi corazón. No me puedo detener en ello. Dice:
Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Dios usará tu pasado para darte un nuevo futuro. Dios usará tu pasado con tus habilidades, con tus dones, con la pasión de tu corazón, para que le sirvas conforme Él te llamó, Él te eligió. Suelta hoy aquello que rompió en tu corazón. Por eso en la iglesia a veces tratamos de establecer parámetros y decirle a una persona: mira, ¿qué tengo que hacer para servir, pastor? Por eso yo les digo, si quieres servir sin requisitos, la silla, ¿sí? Acuérdese, la clave, es la clave. Yo nunca le voy a decir que no lo haga, que la mata, cualquier cosa así. Hágalo, ¿sí? Pero si usted quiere avanzar en su ministerio, yo le voy a decir: mira, hagamos una cosa, porque me interesa tu corazón, no tu habilidad ni don. Quiero que con ese corazón que Dios te va a usar y te va a transformar y te va a poner, y tal vez te va a poner aquí para yo poder descansar. Y tal vez Dios va a levantar pastores, profetas, consejeros. Pero lo único que yo te pido es que entiendas que quiero ayudarte a caminar en que tu corazón esté sano. Entonces te voy a pedir que vayas con un equipo hermoso que ha planeado algo para ti, que se llama Punto de Partida, porque ahí comenzamos esta nueva historia. Y camino de ello, cuando salgas de ahí, te vas a dar cuenta que tienes una nueva familia que quiere ayudarte a sanar el corazón. Entonces puedes dar un siguiente paso que se llama libertad en Cristo. No, yo quiero hacer primero uno, el otro. Bueno, hágalo como quiera. Pero te estoy dando una ruta, porque un día nuestro corazón fue herido. Y Dios nos dijo: si no te sanas, no vas a sanar a nadie. Y voy a decirte algo que hace rato no recordaba. Si la sana doctrina que te enseñaron no sana, no es tan sana doctrina como te dijeron que era. Porque el que sana, el que es sanado, sana. Pero la iglesia no puede seguir replicando la cadena de dolor por lo que como hombres hacemos. Tenemos que insistir en que el reino de los cielos está cerca y en que vale la pena estar alineados con nuestro Dios, poniendo nuestras habilidades, nuestros dones, la pasión de nuestro corazón al servicio de su diseño. Y por eso Él quiere sanar tu corazón. Él quiere que la experiencia puedas vivirla en tu corazón. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí y le digas: Señor, gracias. Gracias porque tú, Padre precioso, eres el Dios de este lugar. Eres el Dios de nuestro corazón, Padre precioso, Dios. Y yo quiero pedirte, amado Rey, Señor, que así como tu palabra lo menciona, tú traigas revelación de tu diseño a esta casa, Dios. Tú traigas revelación de tu diseño a tus hijos. Y yo quiero orarte a ti, que al principio de este tiempo hiciste una oración diciéndole: Señor, yo quiero que tú entres y hagas entrada triunfal en mi vida. A ti que hoy te abrazaste a tu Padre nuevamente como hijo, para decirle: Señor, te necesito. Y quiero orarte en aquellos que hoy quieren recibir de parte del Espíritu Santo esos dones. La palabra dice que es Él quien lo entrega, que es Él quien lo imparte. Y yo te pido ahí que le digas: Señor, yo quiero recibirlo hoy. Tal vez hoy por protocolos no podamos hacer algunos movimientos, pero nuestro Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, para que ahí en tu lugar tú recibas ahora los dones del Espíritu de Dios que deben ser activados en tu vida. Y yo quiero orarte ahí. Si tú quieres recibir esos dones, si tú anhelas que el fuego del Espíritu Santo se active en tu vida, ora ahí conmigo
Y dile: Espíritu Santo, yo reconozco que me había alejado de ti. Yo reconozco que me has dado habilidades y que también me diste dones que tal vez yo apagué o dejé apagar. Hoy me presento ante ti porque solo tú conoces la pasión de mi corazón, Padre, y te pido que tu Santo Espíritu visite hoy mi vida. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, desciende ahora sobre aquellos que necesitan activar su vida para contigo. Si tú tienes esta necesidad, ahí donde estás, no podemos hacer otra cosa por protocolos. Ahí donde estás, dile ahí a Dios. Pon tu manito ahí en el aire y dile: Señor, yo quiero recibir de parte tuya, Dios. Yo quiero recibir de tu presencia, Dios. Padre, yo oro hoy en el Espíritu de Dios, Señor, creyendo que tú ministras tu iglesia en formas diferentes, Dios. Dice tu palabra que los ancianos imponían las manos para entregar tus dones, los dones que tú establecías en tu pueblo. Y yo te pido, Espíritu de Dios, visita ahora este lugar con tus dones y entrega, Dios. Entrega en aquel que lo necesita. Entrégalo en aquel, Dios de los cielos, que necesita ver tu voz, escucharte hablar. Padre, aquel que te clama dones, Señor, entrégalos ahora en el Espíritu Santo, Dios. Padre, hazlo ahora en el Espíritu de Dios, Señor. Aunque no podamos aunque no podamos hacer muchas cosas, tú estás obrando, Dios.